para los que no me conocen, mi nombre es Lucía Ferreira, soy abogada y escribana, trabajo acá en Paso de los Toros hace un par de años y les quería presentar el estudio de Costa Clara, que es un estudio de Montevideo que tiene sedes en varias sucursales y se van a instalar a trabajar acá. La idea de la charla de hoy es darle la bienvenida primero a todos ustedes, principalmente al doctor Urselay, que nos hace el honor de acompañarnos esta noche. Y bueno, los dejo con Nicolás Reino, que les va a contar sobre el estudio, y después con la doctora de León, que les va a dar una charla sobre las empresas tercerizadas y gestionamiento de riesgos. Buenas noches, es un gusto para nosotros estar aquí hoy con ustedes, agradecemos la presencia nuevamente. Bueno, soy el escribano Nicolás Reino, les voy a hacer una breve reseña del estudio de Costa Clara, que ha decidido instalar sus oficinas en Paso de los Toros debido al proceso de crecimiento que va a sufrir la ciudad con las inversiones que se están realizando en este momento. Les voy a presentar a nuestro equipo, que hoy nos está acompañando, es el contador Ricardo Blanco, la doctora Lorena de León, docente de Derecho de Trabajo de la Universidad Católica, aspirante a profesora adjunto del Instituto de Finanzas Públicas de la UDELAR y máster en Derecho y Técnica Tributaria. La doctora y escribana Lucía Ferreira Vaz, la doctora y técnica previsionista Beatriz Calvo, que nos acompaña el día de hoy. Bueno, nosotros somos parte del equipo de profesionales que conforman el equipo del estudio Costa Clara y asociados, que realizamos asesoramiento integral en diferentes áreas: jurídico, notarial, con las distintas especializaciones, contable y consultoría, específicamente en el área de consultoría en prevención de riesgos laborales, a cargo de la doctora Beatriz Calvo. La doctora Beatriz Calvo es exgerente de asesoría jurídica del Banco de Seguro del Estado y ex docente, formadora de la mayoría de los técnicos prevencionistas de nuestro país. Nuestro estudio fue fundado hace más de 100 años, en 1917, por el abuelo del actual director, Guzmán Costa Clara, y desde ese momento hasta hoy ha sufrido transformaciones y se han ido especializando en diferentes áreas, en diferentes ramas de la actividad, como en la rama frigorífica, carga, transporte y logística, también en la industria de la construcción. En ese proceso de transformación, hace un tiempo ya nos hemos instalado en Nueva Palmira, en Colonia, siendo un pueblo importante en cuanto a los granos. Nuestro estudio corresponsal está a cargo del contador Ricardo Blanco, que nos acompaña el día de hoy. Y en ese proceso de expansión, y por supuesto debido a la instalación de la segunda planta de UPM en la ciudad de Paso de los Toros, hemos decidido abrir nuestras oficinas en esta ciudad. Con ese motivo de la apertura de las oficinas, quisimos elegir un tema, como el que ya mencionó la doctora Ferreira Vaz, que consideramos muy importante, básico y que afecta a las relaciones laborales y en constante transformación. Nuestro estudio cree fuertemente en un asesoramiento integral, pero fundamentalmente preventivo. Nuestro estudio, como así lo vamos a mencionar en la charla, y lo importante de él es que trata de justamente prever, evitar futuras pérdidas o eventuales contingencias. Creemos en acompañar a nuestros clientes en todo el crecimiento y desarrollo sostenido y fundamentalmente entendemos que el asesoramiento es uno de los pilares de todo emprendimiento. Bueno, le voy a dejar la palabra a la doctora Ferreira Vaz, que va a presentar el tema de hoy. Muchas gracias. Bueno, buenas noches nuevamente. Como les decía, la charla de hoy es el inicio de varias charlas. Consideramos que por la situación actual y por la importancia que tiene UPM y la relevancia que tiene, ya que la mayoría de las empresas que contratan son subcontratadas o tercerizadas, por eso nos pareció como puntapié inicial y como un llamador hablar sobre este tema y hablar sobre las tercerizaciones y sobre el financiamiento. La dejo a la doctora de León, que es la que va a exponer esta noche, junto con la doctora Beatriz Calvo. Gracias a todos nuevamente. Bueno, buenas noches. Es un gusto para nosotros estar acá, especialmente en este lugar para mí, que toda mi infancia estuve parando en este parador. Así que bueno, es una alegría poder volver. La idea de la presentación
presentación del tema, brevemente, mi experiencia profesional es que trabajo fuertemente en lo que es contencioso, fundamentalmente laboral, y bueno, con experiencia ya sea en negociación colectiva también, como en litigios. Y los dos temas que elegimos para plantear y presentar hoy tienen que ver con una mirada de la prevención y del gestionamiento de riesgo. Es decir, cómo debe encararse la administración de riesgo y la gestión de riesgo profesionalmente, y qué impacto o qué eventualmente costos asociados pueden haber cuando esto no se hace. ¿En qué sentido? Bueno, o en relación a qué dos grandes temas. Uno, las tercerizaciones, qué dice nuestro sistema normativo y qué recaudos deben tenerse. Y en segundo lugar, brevemente, pero también vinculado, todo lo que tiene que ver con la salud y seguridad en el trabajo, vinculado con la ley de accidentes de trabajo. ¿Por qué? Bueno, esa segunda parte lo vamos a conversar con Beatriz, pero son dos grandes áreas en las que la prevención se vuelve central y tiene un gran impacto en los costos de las empresas. Es decir, no se puede asumir un negocio sin tener presente todas las responsabilidades que nuestro sistema tiene en este sentido, incluso cuando se decide actuar o utilizar un sistema de subcontratación o de intermediación, ¿no? Cualquier sistema de descentralización empresarial, que es en definitiva de lo que se trata. Bueno, nuestro régimen tuvo una gran modificación de un tiempo hasta acá, en realidad en el año 2009 se modificó fuertemente el sistema, y en mi experiencia profesional, bueno, a través de la jurisprudencia uno ve bueno, qué temas son los que tienen que tenerse como mayor alerta a la hora de prevenir y de gestionar y de planificar una actividad. En ese sentido, la ley de tercerizaciones, fundamentalmente vinculado con las nociones centrales que nos marca la ley 18.099 y 18.251, tres grandes conceptos, pero fundamentalmente nos vamos a centrar en... ¿Cómo? Está acá. ¿Es por la luz? Ah, está ahí, pero no se ve por la luz. Ahí está. Bueno, capaz que ese foco dificulta un poco. La ley 18.099 y 18.251 son las que regulan el tema de las tercerizaciones y el régimen de responsabilidades, fundamentalmente la obligación de solicitar información y la carga que tienen en ese sentido las empresas, y el impacto en el régimen de responsabilidades que tiene eso. En definitiva, lo que queremos plantear es la relevancia de gestionar, sobre todo, cuáles son los conceptos que la ley tiene esto en la responsabilidad, ¿no? Lo más importante es que el nuevo régimen lo que dice es que si estoy en el régimen de tercerizaciones y de la ley 18.251, voy a sacar esto para hablar porque si no va a ser muy difícil, si estoy en este régimen existe responsabilidad. ¿Qué responsabilidad? ¿Cuál es el alcance de la responsabilidad? Bueno, el cumplimiento de todas las normas laborales vigentes, ¿no? Y ahí, más allá de las discusiones sobre documentos que vamos a conversar con el contador Blanco, es un tema, si se quiere, conceptual, ¿no? Nuestro régimen básicamente lo que dice es, si estoy dentro de la figura de la subcontratación, de la intermediación o del suministro de mano de obra temporal, va a haber responsabilidad. Si la empresa principal cumple, ¿no? con el debido control y la solicitud de información, que ya vamos a ver qué alcance puede tener, lo único que va a variar es el tipo de responsabilidad. Pero si estoy en un régimen de tercerizaciones, va a haber responsabilidad
por el cumplimiento de normas laborales, por el cumplimiento de las contribuciones de seguridad social, pero además, quería después comentarles algún caso, también por acciones vinculadas con las contingencias de los accidentes de trabajo. Y ahí les voy a contar un caso en el que personalmente me tocó intervenir, pero me parece que ilustra, si bien no estoy de acuerdo con el criterio que se siguió, el impacto que tiene esto, ¿no?, en forma gráfica para que se pueda entender. También, como les decía, lo más importante es definir previamente, bueno, cuándo estamos en régimen de tercerizaciones y cuándo no, Y hay, digamos, la ley trae definiciones que tienen que ver con el encargue de una obra o servicios de una empresa a otra, pero que estén vinculadas, ¿sí?, con el giro o actividad principal de la que contrata, ¿no? Y sobre este tema, además de algunas actividades accesorias que la jurisprudencia mayoritariamente entiende que son taxativas, ¿no? La seguridad, algunas que están especificadas concretamente. Pero sobre el tema de cuál es el giro o actividad principal de una empresa, se ha discutido mucho en jurisprudencia. Por ejemplo, la instalación de fibra óptica vinculado con Antel, ¿no?, que contrataba o subcontrataba empresas para la instalación de fibra óptica, y se discutía si eso integraba o no el giro o actividad principal de la empresa. Y hay jurisprudencia en distintos sentidos. Por lo tanto, lo que queremos traer acá como reflexión es la importancia de ubicar el servicio que se va a subcontratar, si puede estar integrando o no el régimen de tercerizaciones y qué alcance se da. Hay sentencias, por ejemplo, para poner ese que les mencionaba de Antel y la instalación de fibra óptica, que es un caso que todos más o menos conocemos. En muchos tribunales se ha entendido que sin duda Antel no puede cumplir con su objeto sin la contratación, por ejemplo, de la subcontratación de estos servicios de fibra óptica, y que si bien no se dedica a la instalación de fibra óptica, no puede cumplir con su cometido sin hacerlo, ¿no? Entonces, las discusiones jurídicas, que a veces pueden resultar un poco engorrosas a las 8 de la noche, resuelven muchos partidos, ¿no? Primero, determinar el alcance de la subcontratación. En segundo lugar, determinar la forma en la que esas empresas se vinculan. Si bien la ley es de orden público, encontramos también sentencias en las que cuando la empresa principal, por ejemplo, dice será un servicio que eventualmente podría ser subcontratado, por ejemplo, en el caso de la construcción, un servicio de sanitaria o de eléctrica, y que está pactado, que lo contrata directamente el cliente, en algunos casos se ha entendido que está excluido el régimen de subcontratación. Personalmente no lo comparto, de salir de la figura legal, pero bueno, hay antecedentes en jurisprudencia que se ha entendido así. ¿Qué quiero decir con esto? Que la redacción de los contratos entre las empresas son un partido importante, no son un formulario, y que en ese diseño también se juega mucho la estructura de un negocio, ¿no? ¿Cómo me voy a vincular? ¿Qué cláusulas nos van a regir? El régimen de tercerizaciones prevé que entre esas empresas pueden existir libremente los pactos y acuerdos en cuanto a incluso a indemnidades de responsabilidades, pero ese pacto no es vinculante, no alcanza, no es oponible a los terceros. Por ejemplo, trabajadores que eventualmente tengan reclamaciones, ¿no? Ese acuerdo entre esas empresas que dijeron, bueno, yo me quedo libre, no asumo ningún costo, no es oponible, y eventualmente igual la empresa tiene que hacer frente, si estábamos en el régimen de tercerizaciones y se entiende que está incluido en alguna de las hipótesis de las leyes, va a tener que hacer frente en el caso según las previsiones de la ley y el tipo de responsabilidad según los controles que se hagan o no. Eso en cuanto a la importancia de la planificación, ¿no? del diseño del negocio y de la gestión previa, si se quiere, en cuanto a todo el universo de cláusulas y de pactos que entre empresas pueden existir. Y reitero, no comprenden a los terceros, pero sí
pueden ser una parte importante del negocio de las empresas, determinar entre esas dos partes libremente de qué forma se van a vincular y hasta dónde voy a asumir responsabilidades en este negocio. En jurisprudencia también se ven distintas nociones sobre, o alcances de este término. En algunos casos, por ejemplo, se hace referencia al tiempo en el que se han vinculado, por el cual se han vinculado esas dos empresas, ¿no? Por ejemplo, en licitaciones, si es una licitación puntual con una empresa, en algunos casos la jurisprudencia ha entendido que es un servicio ocasional y por lo tanto excluido del régimen de tercerización. En cambio, si hay una reiteración en el régimen de licitaciones o de contrataciones con la misma empresa, se ha entendido que no sería una hipótesis de ocasionalidad y puede estar comprendido en el régimen de tercerización. Otra de las hipótesis de exclusión es todo lo que tiene que ver con los servicios de distribución. Específicamente la ley se remite al decreto ley 14625 que regula los casos de distribución. Por lo tanto, solamente como apunte, en los casos de distribución necesariamente debe existir un contrato escrito con las previsiones del decreto ley, y será ahí también la importancia de, si se quiere, de una planificación en cuanto a acudir a un contrato con las características de la ley y no a un formulario. No es por un tema de chivo, sino que realmente la redacción de los contratos resuelve muchas de estas cuestiones que tienen un gran impacto que ya vamos a ver. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Pueden disparar. Si no, seguimos. Bueno, uno de los temas importantes que le quería ceder un poquito la palabra al contador Ricardo Blanco tiene que ver con el derecho de información, ¿no? Si estoy en régimen de tercerización, sea la subcontratación de una obra o un servicio, sea la intermediación o el acudir a un régimen de suministro de mano de obra temporal, en todos los casos la empresa que contrata tiene el derecho de información. Pero que es un derecho que tiene la particularidad que además define su ejercicio o no, el tipo de responsabilidad que tiene la empresa principal. Me explico. El ejercer o no el derecho a la información, y por lo tanto es un mecanismo que la ley instauró para que se haga un control, un doble control del cumplimiento de las normas, es el que le permite a la empresa que contrató estar enmarcada en un régimen de responsabilidad subsidiaria. ¿Qué significa esta definición jurídica de responsabilidad solidaria o subsidiaria? ¿Les digo? Bueno, que ante una hipótesis de reclamación, por ejemplo, por créditos laborales, de un empleado contratado por una subcontratada que va a accionar contra su empleador y contra el que subcontrató ese servicio a través de una empresa, va a accionar contra los dos. En el caso de que la empresa que realizó la principal en los términos de la ley, que optó por un régimen de subcontratar, demuestre que cumplió con el derecho de información, es su responsabilidad subsidiaria. ¿Qué significa que sea subsidiaria? Bueno, que esa deuda primero debe ser ejecutada contra el empleador principal, y solo en caso de que sea insuficiente o que no se pueda satisfacer su crédito, recién ahí puede ir frente a la empresa principal. Por lo tanto, el partido del deber de control no es juntar figuritas, sino que debe entenderse en los términos de la ley, que ahora le voy a hacer la palabra a Ricardo, pero que quería intentar ser lo más gráfica posible, resuelve aspectos cruciales para la gestión de riesgo y el manejo de las contingencias de las empresas, ¿no? Una cosa es saber que yo estoy haciendo los debidos controles y que además seleccioné la empresa subcontratada con determinados criterios de solvencia, y otra cosa es saber que estoy jugando a la ruleta y directamente pueden accionar contra mí porque no sé qué es lo que está pasando a la subcontratada. ¿Sí?
Así que el derecho de información, que está en el artículo 4 de la ley, que dice todo patrón o empresario que utilice subcontratistas, intermediarios o suministradores de mano de obra, tiene derecho a ser informado por estos sobre el monto y el estado de cumplimiento de obligaciones laborales, previsionales, protección de la contingencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que a estos correspondan respecto a sus trabajadores. Y ahí es cuando nace ese derecho a solicitar determinados documentos, que le voy a ceder la palabra a Ricardo y después les voy a contar la anécdota de los problemas horrorosos que nos podemos encontrar en la aplicación de todas estas normas. Todo parece simpático, pero no. Muchas gracias a todos por estar en esta primera charla que queremos sea el ciclo de varias, el inicio de un ciclo de varias charlas. Un poco tratando el tema de las tercerizadas desde un punto de vista medio multidisciplinario, es que un poco nos toca participar a nosotros y en las charlas que tenemos en la interna del estudio muchas veces cuando analizamos distintos casos de los clientes en distintos rubros y demás. La parte que nos toca a nosotros muchas veces es la más práctica de todas, ¿sí? Que es la de juntar la documentación que nos requieren o armarnos de la solicitud o armar la solicitud de la documentación en el caso de un cliente que subcontrate. La verdad que si bien la norma y en la ley está muy clara qué es los documentos que se requieren, y los voy a nombrar medio por arriba porque mi intervención no va al hecho puntual de volver a nombrar lo que dice la norma, sino de marcar un par de puntos de vista que tenemos en el estudio con respecto a esto. Es básicamente lo que les decía, la norma solicita el pago de EPS, los recibos de salarios, la planilla de trabajo, la póliza del banco seguro, el certificado del EPS y demás, una lista de los empleados que van a participar de la subcontratación y demás. Pero lo que vemos realmente es que en la mayoría de los casos, y en muchos casos, cada vez es más creciente los requerimientos. Es decir, no solo alcanza con lo que está detallado en la ley, sino que muchas veces nos piden bastante más documentación que la que la ley dice, ¿sí? Y ahí entran también muchas veces hoy incluso lo hablamos con la doctora, es decir, hasta dónde me pueden exigir determinada documentación y hasta dónde me puedo negar en presentarlo. La realidad es que hay un tema y ahora me meto en un tema legal, doctora, discúlpeme, pero hay un tema muy claro que es justamente el tema de la obligación o el derecho que tienen de pedirme la información, y lo que buscamos siempre es cumplir y quedar cubiertos con lo que dice la ley en cuanto a lo que estaba hoy comentando la doctora, de que tratemos de estar en la mejor posición en cuanto a la responsabilidad. Lo que hablaba la doctora hoy, sí, solidaria o subsidiaria, ¿no? Y no cometer algún error que nos lleve a asumir una responsabilidad mayor a la que podríamos estar asumiendo, ¿sí? Entonces, lo que les comentaba es que cada vez vemos que se requieren más documentos, ¿sí? Nada muy común pedir información de listado personal, carnet de salud, si tenemos control de acceso, horario también y demás, y uno dice, bueno, ¿hasta dónde tengo que seguir dando información? Que muchas veces uno piensa esto es muy privado de la empresa o muy privado, llega un momento incluso hasta que puede pensar uno en que puede afectar la relación comercial desde el punto de vista que uno está mostrando, si se quiere, muchas veces números que hacen al negocio que tiene entre la empresa que subcontrata y la principal. Entonces, la realidad y lo que nosotros vemos es que es creciente, va a ser cada vez más creciente, ¿sí? Cada vez se están viendo más en términos legales, cada vez se están viendo más a veces o entramos en responsabilidades por no solicitar la información que corresponde. Lo que yo les digo siempre es que qué documentación tenemos que solicitar, independientemente de lo que vuelvo a lo mismo, de lo normal que pedimos, tenemos que centrarnos a analizar en caso de que vayamos a subcontratar,
¿sí? ¿Cuáles son la particularidad de esa subcontratación? Muchas veces nos piden información de, bueno, entre la información, los recibos de salarios de los empleados, y si a veces contratamos en una empresa que en realidad se dedica a tercerizar personal y va personal que va 2 veces por semana y estuvo en el mes trabajando 8 jornales, me mandan un recibo por 8 jornales y yo la verdad que no sé si esos 8 jornales fueron justamente los que hicieron en pos de la relación que tuvimos contractual o en otro lado. Entonces generalmente lo que hacemos es armar un cuadro de requerimientos, ¿sí? Donde tratemos de asegurarnos de que tenemos toda la información que nos permita controlar lo que la ley nos pide, que es el cumplimiento de las normas laborales y demás, ¿no? Entonces, muchas veces lo que hacemos es nosotros mismos elaborar algún tipo de control adicional o solicitamos incluso, y ahí capaz que también se puede hacer desde el punto de vista contractual, alguna serie de controles adicionales que hagan que nosotros podamos verificar esa información. Y un tema no menor también, que cada vez lo estamos incluyendo y creo que va rumbo a eso, obviamente después va a hablar Beatriz, todo el tema de riesgos, ¿sí? Incluir dentro de la documentación que se requiere todos los planes de prevención y salud ocupacional. Yo creo que hoy es muy importante, ¿sí? Es algo que sí o sí entiendo que hay que cumplirlo, hay responsabilidades por ese lado también, y que lo estamos viendo que quizás no todo el mundo lo quiere, hay empresas de determinados portes que ya lo tienen y que lo exigen, o que exigen algún plan de prevención de accidentes y demás, y que son condición. También, entre las cosas que muchas veces se solicitan, a veces hay cosas que quedan en el seguimiento o no, como por ejemplo, tenemos un caso que seguramente lo comenten con el tema del seguro, del banco seguro. Tenemos un caso donde se pedía la póliza, pero después no se controlaba si era paga o no, si no se pedía el pago de la póliza del banco seguro con la intervención, lo mismo con un certificado de BPS. Ustedes saben que los certificados tanto de BPS como de GIP, pero digamos, contamos que el de BPS en este caso quizás es el más importante, y la vigencia es generalmente de 6 meses, y si me lo mandan impreso en un papel no tiene por qué estar durante los 6 meses vigentes, sino que tenemos la posibilidad de verificarlo en la página. Pero bueno, esos procedimientos muchas veces hay que hacerlos a la interna, no alcanza solo con pedir la documentación. Entonces la realidad y lo que queremos dejar un poquito en la idea es que cuando estamos en una tercerización y en lo que tiene que ver con la documentación a presentar, lo que aconsejamos y hacemos es mirarlo desde el punto de vista multidisciplinario y ver cada caso, porque más allá de lo normal, todas las actividades o cada caso puntual generalmente genera algo adicional de información a solicitar, que hace que estemos cubriéndonos de algún riesgo que podemos no estar viéndolo, o podemos estar asumiendo alguna responsabilidad por no pedir alguna documentación adicional, ¿no? ¿Hasta dónde, no? Uno tradicionalmente, yo qué sé, hace 20 años, la idea de acudir a un sistema de subcontratación, de tercerización, ubicamos el tema teóricamente dentro de lo que son las opciones de descentralización empresarial. Las empresas lo que buscan es, determinados servicios o determinadas actividades, no ingresarlas en su estructura permanente. El régimen, de alguna manera, de tercerizaciones viene a corregir esto con una finalidad muy clara, que es tutelar o tratar de asegurar el cobro de determinados créditos y determinadas contingencias de los trabajadores. Pero eso obviamente que mueve el sistema, porque sucede lo que planteaba el costado, de hasta dónde mis números tengo que mostrarlos. En realidad hay el derecho de la información, hay una serie de documentos en la ley, pero cuando la ley dice
el estado de cumplimiento de obligaciones laborales, bueno, recibo de salarios, laudos, que haya horas extras, ya empiezo a tener algún problema, ¿no? ¿Qué control puedo tener si hay horas extras y si están pagas o impagas y cómo están liquidadas si no me lo dicen? No punto. Y además la ley dice que hay responsabilidad, eventualmente será subsidiaria si dice los controles, pero no, está incluido. Cuando dice previsionales, y sobre todo lo que queríamos enfatizar es, así como lo correspondiente a la protección de la contingencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ¿no? Ahí tengo derecho a solicitar esta información, por eso creemos que la existencia, me pueden pedir planes de prevención y de gestión de riesgo y salud ocupacional. ¿Por qué? Por esta misma norma, ¿no? El deber de información está puesto de una forma genérica en cuanto a la contingencia de accidentes de trabajo y bueno, y la tendencia en ese sentido es a que necesariamente los controles, ¿no? Y las normativas han venido solamente creciendo en cuanto a las normas de seguridad. Sobre eso mucho más experta Beatriz, ¿no? Pero la tendencia laboral sin duda es a incrementar. De hecho en Uruguay, vamos a llegar a eso después, pero tenemos un tipo penal para el incumplimiento de normas de seguridad que generen determinado tipo de riesgos, ¿no? Un delito de peligro. A ese nivel de trascendencia tiene la prevención y la existencia de gestión de riesgo en este tema de la seguridad. En cuanto al derecho a información y hasta dónde, que lo estuvimos conversando con Ricardo, la realidad es que acá también importan los temas comerciales, ¿no? ¿Hasta dónde lo dice la ley? Bueno, ahora también va a estar que la empresa principal va a decir, para trabajar conmigo te va a pedir esto, ¿no? No lo dice la ley, lo va a decir mi contrato, y si no, no vas a ser mi proveedor. ¿Ah? La tendencia es esa, digamos, y si no va a venir otro que me lo va a dar. ¿Por qué? Porque yo soy responsable. Y porque eventualmente soy más solvente y lo tengo en mi estructura de costos. Por lo tanto, el que no esté, ¿no? En el camino eventualmente, seguramente alguno quede. Y esa es la realidad. El primer partido es el contrato, como les decía, ¿no? Se pelea antes, porque después que estoy en el régimen de tercerizaciones, y acá viene el cuento, la anécdota. La cuento porque es de un amigo que lo quiero mucho y que está sufriendo mucho esta circunstancia. Tenía una empresa, lo tenía porque realmente la cerró, que vendía alimentos y contrató un servicio de delivery que distribuía los alimentos, no sé, fundamentalmente de jueves a los fines de semana, 4 horas de delivery. Sucede que uno de ellos tiene un accidente laboral manejando una moto, que además no es extraño, la siniestralidad en el tema de los deliveries es por lo menos en Montevideo muy importante y las posibilidades de que hayan secuelas muy altas. En este caso fue así, hicieron un acuerdo del Ministerio de Trabajo, despido especial, asumió, digamos, la que contrató el servicio de delivery, asumió y labraron un acta en el Ministerio de Trabajo. Terminó la historia. Pero no. El trabajador además quedó con determinadas secuelas, con lo cual pasó a ser rentista del Banco de Seguros del Estado. Con posterioridad a esto, el trabajador celebró un acuerdo transaccional con su empleador directo, por el cual recibía una suma de dinero y declaraba que no ganaba 10, ganaba 20. Y se homologó en un juzgado. Con ese acuerdo, el trabajador se fue al Banco de Seguros y solicitó una reliquidación de su renta, que en vez de 2 millones pasó a 5. La empresa principal de todo este asunto no tuvo ni noticia. Estamos de acuerdo, se fue un acuerdo con el empleador directo, nadie le avisó a este amigo y lo presentaron en el banco. Y el banco, lo tuvo por bueno. ¿Y qué hizo el banco? Porque tiene esa potestad, inició una acción de recupero, ¿no? Que es una acción además ejecutiva. Hay una resolución del Banco de Seguros y en definitiva intimación, 3 días si no pago, pago. No es un juicio, es un proceso ejecutivo, es un juicio, pero ejecutivo.
lo primero que me voy a enterar es que me llegó un cedulón de que estoy embargado. ¿Sí? No hay un proceso de conocimiento, no es un proceso ordinario. Hubo un proceso administrativo. Cuando se notificó a mi cliente y amigo, manifestamos que se trataba de un servicio de distribución, que estaba excluido, que ya había hecho un acuerdo en el ministerio y que no había participado de ese acuerdo y que no era cierto. Nota importante, esta empresa tenía la póliza de seguro de accidente vigente, el trabajador estaba en planilla y había llegado a un acuerdo. ¿Sí? Pero por supuesto que el dueño de la empresa de delivery era insolvente y por eso el banco accionó contra la empresa principal. Resultado, más allá de muchas cosas que se dijeron, están en proceso judicial con un embargo trabado desde hace más de un año en discusiones sobre si estuvo bien o no aplicada la ley de tercerizaciones, pero lo traigo como un ejemplo, incluso cuando me toca dar clase, de la relevancia de la ley de tercerización. En este caso es absolutamente impagable ese dinero para él, significó el cierre y demás, ¿no? Eventualmente entiendo que no aplica porque es un servicio de distribución, pero no había contrato registrado. Bueno, podemos entrar en muchas disquisiciones. La realidad es que está peleando contra un embargo, ¿no? Y la póliza estaba vigente. Entonces esto de los documentos y verificar si la póliza está o no está, no alcanza. No alcanza. Cuando hablamos de tercerizaciones, la ley dice que tengo que referirme a la contingencia de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, ¿no? Es un concepto realmente bastante más amplio, porque en este caso lo que se estaba diciendo era que el trabajador ganaba el doble, pero por supuesto que la información que tenía la empresa principal era que ganaba lo que exigía el laudo y que cumplía las normas laborales, ¿me explico? Sino que manifestaron que ganaba el doble de lo que decía su recibo y se tuvo por bueno y se accionó contra mi cliente directamente con un embargo. Lo traigo no como un cuento de terror, pero es real y es como forma de graficar realmente la importancia de los controles, porque en ese caso la pregunta que uno se hace es, bueno, pero el control ¿a qué punto tiene que llegar? La empresa principal tiene que constituirse y ver cómo se trabaja en la realidad, si hay gente haciendo las sectas, si hay gente tiene que hacer la inspección general de trabajo, ¿no? En este caso fue así, porque no había ningún incumplimiento. Lo señalo porque es importante, la póliza estaba vigente y el trabajador cumplía el laudo. Cuando termine la historia les mando la información, que tiene un final feliz. Pero en el medio no todos podemos convivir con un embargo genérico por 5 millones de pesos y embargos de cuentas, ¿no? Hay que tener muchas palmas para eso. Bueno, además la ley prevé el derecho de retención en determinadas hipótesis. No me quiero extender mucho. La responsabilidad, ¿cuál es el alcance? ¿No? ¿Qué es lo que está comprendido en la responsabilidad cuando hablamos de tercerizadas? Todas las normas internacionales, convenios internacionales de trabajo, leyes, constitución, laudos, decretos, convenios colectivos, los contratos, los usos y prácticas en una empresa, ¿sí?, que son fuente de obligaciones laborales, integran, digamos, las normas que deben controlarse. Pero además, específicamente la ley dice el deber del patrono o empresario principal de colaborar en la aplicación de las medidas previstas en la ley 5032, que es la primera ley de accidentes de trabajo del Uruguay, sus decretos reglamentarios y convenios internacionales de trabajo vigentes. Nuevamente les llamo la atención sobre todo lo que tiene que ver con la salud y seguridad ocupacional y la prevención de riesgos en materia de accidentes laborales. Ingresa en el sistema de responsabilidades. Obligaciones provisionales, las contribuciones especiales de seguridad social, se excluyen las multas y recargos, impuestos adicionales recaudados por los organismos de seguridad social. No están comprendidas las sanciones administrativas, pero en definitiva todo lo que tiene que ver con contribuciones especiales de seguridad social también. Por eso lo del control no solo del certificado de BPS, sino de los pagos efectivamente que se realizan, ¿no?
Bueno, es un requisito, además, en el caso de que haya juicios, el emplazamiento de las dos empresas, o sea, el empleador principal, no puedo ir directamente contra la que contrató una empresa, un servicio subcontratado, sino que necesariamente debo emplazar juicio al empleador principal. O sea, el trabajador, si es un accionamiento laboral, debe convocar a ese juicio a la empresa principal, en este caso eventualmente la subcontratada. Cuando se trata de obligaciones o de deudas por un periodo mayor, ¿no?, que del servicio subcontratado, vamos a suponer un trabajador trabaja para esta empresa durante 10 años, pero es subcontratada solamente en el último año de la relación laboral para la empresa principal que optó por subcontratar, la responsabilidad de la principal queda acotada a ese último periodo, ¿sí? Y en un despido del máximo, no sé, 6 unidades si es un trabajador mensual, le va a corresponder solamente el del último periodo. Se hace un prorrateo en cuanto al quantum o al monto de la responsabilidad. Bueno, les decía que los pactos o contratos no son oponibles a los acreedores sobre el deber de información, es decir, esos acuerdos entre empresas son válidos entre las empresas. Bueno, importante tener en cuenta que esta ley es de aplicación inmediata, pero que sobre todo que es de orden público, es decir, no hay pactos que puedan realizarse con los trabajadores o con las empresas que deroguen este régimen de responsabilidades, ¿no? Si estoy dentro del régimen de tercerizaciones, bueno, en el caso de que haya sido muy diligente, si hay algún incumplimiento, mi responsabilidad será subsidiaria, pero nunca será. Entonces, necesariamente, si acudo a ese sistema, ya sea contratando, ya sea siendo contratado, sé que el trasiego de información y la comunicación y los controles son parte, pero además son una tendencia creciente, en esto que decíamos con Ricardo. Y el otro tema que queríamos comentar, también vinculado con el sistema de tercerizaciones, es lo que se encuentra previsto en Uruguay respecto a los accidentes laborales, ¿no? La ley 5.032, la ley 6.074, pero además el delito de responsabilidad penal empresarial creado en la ley 19.161, ¿no? El empleador, en su caso, dice el tipo penal: quien ejerciendo efectivamente en su nombre el poder de dirección de la empresa no adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación de forma que pongan en peligro grave y concreto la vida, salud o integridad física del trabajador, serán castigados con pena de 3 a 24 meses de prisión, ¿no? Bueno, mucho se ha discutido sobre esta figura, pero en definitiva se trata de un tipo penal, un delito de peligro, no requiere que exista o se verifique o se constate ningún accidente, ni ninguna lesión, ni ningún fallecimiento. Basta con poner en peligro la vida, salud o integridad del trabajador. ¿En qué caso o vinculado con qué? Con el incumplimiento de las medidas de resguardo y seguridad laboral. Por lo tanto, todo lo que decíamos de que la tendencia en materia de prevención, de los planes de prevención, es, digamos, la línea va hacia incrementar los controles y que las empresas necesariamente adopten estos procedimientos internos como norma, ¿no? Y es también un cambio, digamos, en el paradigma, si se quiere, de que no hay duda de que el empleador tiene el deber de garantizar la seguridad de sus trabajadores. Eso ya lo sabíamos, pero cuando se consagra un tipo penal y además en el régimen de tercerizaciones está previsto o está vinculado o incluido en el elenco de obligaciones las contingencias de accidentes, se está reforzando el sistema de responsabilidad y se está poniendo el foco en incrementar las medidas de prevención, ¿no? Ya no se trata de salirse de escena, sino de cómo evitar que existan accidentes. Y la forma que está buscando este sistema es, bueno, reforcemos el régimen de responsabilidades y exijamos que existan mecanismos de prevención documentados, capacitaciones a los trabajadores de manera de minimizar estos riesgos, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo el nuevo régimen.
Por otro lado, la relevancia en la prevención, cuando hablamos de accidentes laborales, bueno, nuestro régimen prevé un régimen de seguro obligatorio cubierto por el Banco de Seguros del Estado, pero el propio régimen prevé que cubre, ¿no? La póliza ingresa en determinada esfera, pero cuando se constata la culpa grave en el cumplimiento de normas de seguridad, se abre la posibilidad del accionamiento directo contra la empresa, ¿no? Yo tenía la póliza de seguros vigente, muy bien, pero si hay un incumplimiento que se califica de culpa grave en el incumplimiento de normas de seguridad, sobre esto le voy a hacer la palabra a Beatriz, que nos puede ilustrar un poquito más, ¿no? Salgo del régimen del seguro, que para el cual se contrató el seguro obligatorio, y ese trabajador que sufrió un accidente laboral y que logra demostrar que hubo culpa grave de parte de la empresa, y también esto trae en el baile o en el juego o en la escena, en el régimen de tercerizadas, a la principal que ingresó en un régimen de tercerización, puedo tener un accionamiento directo por responsabilidad. Y ahí la responsabilidad, digamos, en nuestro régimen de responsabilidad civil no está limitado, ¿no? ¿Cuál es el quantum por el cual pueden las empresas recibir accionamientos o demandas por el incumplimiento de normas de seguridad con culpa grave? Depende del daño. El límite va a estar dado por cuál es el daño que sufre la persona. Como les contaba en el otro ejemplo, un trabajador que sufre un daño, no es lo mismo un trabajador que tiene 20 años que un trabajador que está próximo a jubilarse, no es lo mismo un trabajador que queda imposibilitado de trabajar que un trabajador que transitoriamente está un tiempo fuera de la vida, e incluso a veces se dan las paradojas, que el daño en nuestro régimen con resultado de fallecimiento puede ser económicamente menos significativo que una persona que queda con determinadas secuelas por el resto de su vida. Y ahí el riesgo y el impacto económico en la contingencia de riesgo de las empresas es muy importante. Vuelvo sobre lo mismo, la prevención, el tema de la salud y seguridad ocupacional y la serie enorme de normativas y decretos que han venido creciendo en esta materia, lo que llevan es a que necesariamente se tome conciencia de que no basta con que tengo el seguro de accidentes de trabajo y me olvidé del tema, ¿no? Si no estoy trabajando en el tema de salud y seguridad ocupacional, estoy corriendo la empresa, la principal, la subcontratada, graves riesgos, porque estoy poniendo en riesgo la salud y seguridad de las personas, y el paradigma o la tendencia en ese sentido es, creo yo, a ir reforzando estas responsabilidades e incrementándolas. Y hoy cualquier reclamación en la que hay un sistema de tercerizaciones y hay un accidente laboral y se puede discutir la culpa grave, bueno, en ese juicio va a haber mucha gente, ¿no? La empresa principal, las subcontratadas, y cada uno deberá acreditar qué grado de responsabilidad tuvo y discutir que haya o no culpa grave. Porque si estoy en la hipótesis de culpa grave en el cumplimiento de normas de seguridad, estoy en la hipótesis de responsabilidad directa que ese trabajador, e incluso en algunos casos sus sucesores, pueden accionar contra la empresa por el total del daño padecido, que dependerá de cada caso. Bueno, le cedo la palabra a Beatriz, que nos puede contar mucho más de eso. Si tienen preguntas, estoy a las órdenes. Buenas noches y muchas gracias por recibirnos. El tema de accidentes de trabajo ofrece un panorama básicamente muy complejo. Ya la doctora ha evidenciado cuáles son las amenazas patrimoniales que sufre la empresa. Si vamos a cuantificar los daños, hay daños indirectos que impactan negativamente mucho más de lo que nosotros podemos visualizar en primera instancia. ¿Por qué? Porque hay una cosa que tipifica o califica la culpa grave, que es
el hecho de un error grosero e inexcusable. Y ahí es donde la amenaza de la empresa se hace concreta. ¿Por qué? Porque la doctora hizo referencia a una ley de 1914 que todavía está vigente, que establece o asigna a la empresa el deber de seguridad. Ahí todo bien. Pero en el artículo primero faculta al Poder Ejecutivo a ir integrando el contenido de la ley por vía de decreto reglamentario. O sea, tenemos una ley que nos dice qué debemos hacer: proteger la salud y seguridad del trabajador. El cómo lo ha ido reglamentando y seguirá reglamentando, al punto de que tenemos incorporado por vía del decreto reglamentario a la ley 5032, que implica un cumplimiento obligatorio, no discriminatorio, a un elenco de normas técnicas tremendamente precisas. Ahora, si yo tengo una ley que me dice no solo lo que tengo que hacer, sino cómo lo tengo que hacer, tenemos un panorama de una complejidad creciente. Y eso nos lleva al lado oculto de la prevención. Nosotros, en el equipo de trabajo, tomamos la prevención como lo que es un ámbito básicamente multidisciplinario. Hay un tema que es el impacto económico, el tratamiento financiero de la prevención, que rara vez se trata, pero que implica un trabajo en conjunto del área financiera con el área técnicamente prevista para la prevención propiamente dicha, a efectos de que todas esas amenazas que impactan negativamente a la empresa, porque vamos a decir claro, ¿qué es el riesgo para una empresa? La posibilidad de generar una pérdida. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos transformar esa amenaza patrimonial en una oportunidad, gerenciando los riesgos y controlando las pérdidas? Las herramientas de control de riesgos y de control de pérdidas son las mismas, pero necesitan obligatoriamente un trabajo en conjunto de un área financiera que evalúe la inversión, que evalúe la posibilidad de transferencia de riesgos, porque cuando nosotros tenemos algo que nos impacta o posiblemente nos puede impactar negativamente, vamos a llevarnos a un plano que manejamos todos, el auto, la moto. ¿Qué pasa? Si chocamos, si lastimamos a alguien, ¿cómo nos cubrimos? Transferimos el riesgo. Cuando tenemos una amenaza, ¿qué hacemos? Lo eliminamos, o sea, dejo de manejar, tiro el auto al diablo, o trato el riesgo, hago cursos de manejo defensivo, cumplo con la normativa de tránsito, que eso es relativo, no lo hacemos mucho. O lo transfiero, ¿qué hago? Contrato una póliza de seguro. Pero desde el punto de vista empresarial, la contingencia de pérdida puede ser tan desproporcionada que la evaluación, y eso el contador que está especializado en eso nos puede orientar, puede hacerse difícil porque la empresa no puede soportar el impacto económico. De ahí que el gerenciamiento de riesgos, y no hablo solamente del gerenciamiento de riesgos específicos en el área
de los accidentes laborales, que quizás en este momento la amenaza más grande que puede tener una empresa, sino en el área de inversiones, en el área de colocaciones y demás. O sea, no vamos a hablar de sofisticaciones, de normas ISO, que para una pequeña y mediana empresa se convierte en un desafío muy importante. Vamos a bajar la pelota al piso y a tratar de ver o de visualizar cómo podemos, mediante los controles adecuados, mediante los protocolos adecuados, mediante una planificación coordinada y adecuada, podemos controlar los riesgos y tratar de neutralizar las amenazas o encauzarlas dentro de los límites que la propia empresa puede soportar. Si tú quieres seguir con lo de gerencia de riesgo. Más que hablar de gerencia de riesgo, en realidad es un poquito resumir lo que comentábamos con la doctora de la importancia que tiene cuando uno subcontrata, porque a veces, muchas veces nos sentamos y nos posicionamos digamos, en el lugar de quien tiene que presentar la información porque somos subcontratados, ¿no? Yo creo que muchas veces también hacemos en todo tipo de empresas pequeñas subcontrataciones sin darnos cuenta, y muchas veces todo este tipo de precauciones que tenemos que tener, o bueno, el cumplimiento justamente de la ley de tercerizaciones, incluyendo todo el tema de riesgos y todo el tema de prevención de riesgos, que sin duda para nosotros está muy claro que es un requerimiento a cumplir, ¿sí? Es algo que tenemos que tener muy presente. Muchas veces, les decía, estamos posicionados o pensamos en lo que nosotros tenemos que cumplir con nuestro cliente, y más de una vez tenemos a un proveedor, por pequeño que sea, y no le damos la importancia que tiene el hacer que ese proveedor cumpla también con los requerimientos, o nosotros cumplir con los requerimientos de la ley de tercerizaciones, incluyendo todo el tema de mitigación de riesgo, digamos, de accidentes y demás. No lo tomamos en cuenta y no lo llevamos a cabo. Es un poco, pensando un poco en la exposición, muchas veces cuando detallamos mucho la exposición, uno empieza a pensar en que, bueno, esto a mí no me toca porque bueno, mi empresa es pequeña y tengo subcontrataciones pequeñas que no valen la pena, y la verdad, muchas veces, a veces con pequeñas cosas, las complicaciones son bastante grandes. El caso que mencionabas soy tú, y no es solamente un riesgo no es solamente el riesgo de accidente y lo que pueda pasar con una persona, sino son los riesgos patrimoniales que eso implica, ¿no? Es decir, podemos tener no solamente digamos, el tema material económico, básicamente, no solamente el daño a la persona. Bueno, es deber del empleador garantizar la seguridad, pero me voy a remitir a las normas reglamentarias. Esto se va llenando, ¿no? Y bueno, desde este año con resoluciones sobre el COVID, vamos para atrás. Todos estos decretos son normas que en definitiva están integrando esa ley, ¿sí? Y que eventualmente el incumplimiento nos puede hacer pasibles si hay culpa grave de responsabilidad patrimonial, civil, y en alguna hipótesis, si el incumplimiento pone en riesgo la vida o integridad de los trabajadores, puede existir una hipótesis de responsabilidad penal, que tiene además la dificultad de cómo está configurado el tipo penal, que eventualmente va a ser la persona que esté a cargo, ¿no? A un papel muy importante, porque si bien la norma busca en definitiva responsabilizar al empleador, la realidad es que desde el punto de vista penal necesariamente la posibilidad de estar en forma personal y poder tomar decisiones es lo que nos vuelve responsables. Eso creo que en la práctica
funciona así o decanta así, naturalmente, ¿no? No podemos hacer responsable penal a una persona que no está en el espacio físico donde acontece, si tiene a alguien que en su nombre pudo haber previsto las cosas de otra manera. Entonces ahí, bueno, hay un riesgo que escapa de esta charla, pero quería sintetizarles o mostrarles toda la serie de decretos. Esto es fácilmente accesible en la página del Ministerio de Trabajo, pero todas estas normas son muy complejas, muy técnicas, pero son obligatorias, ¿no? Eso es lo que queremos transmitir. Estas normas son realmente algunas, la de la construcción la conozco mejor, porque bueno, trabajo hace tiempo ahí, pero cada una de ellas tiene complejidades muy importantes o referencias técnicas muy particulares, pero son obligatorias. Son obligatorias en los términos que les planteamos, incluso en el régimen de tercerización. Por lo tanto, esto vino para cambiar y bueno, si voy a querer operar, entendemos nosotros que necesariamente hay que gestionar estos riesgos de forma profesional. Así como los contratos no son formularios, la gestión del riesgo no es un discurso, es una realidad. Las normas han ido creciendo y las responsabilidades solamente se han venido agravando. De mi parte, despedirme, muchas gracias. Sabemos que es tarde, muchas gracias por venir, por escuchar y bueno, quedamos a las órdenes. Les paso a mis compañeros. Queríamos agradecerles y dejamos abierto un espacio de preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para hacer, alguna inquietud que les surgió. ¿No? Bueno, en este caso me despido. Les agradezco a todos por habernos acompañado esta noche y le damos las gracias y a su vez queremos comentarles que a partir de hoy el estudio Costa y Lara se encuentra en Paso de los Toros, Sarandí 403, apartamento 5, así que cualquier inquietud o cualquier cosa se pueden comunicar con nosotros o pueden hacer una consulta por mail y a las órdenes estamos en lo que podamos ayudarlos y finalmente nuevamente agradecerles a todos por la presencia.